como yo lo entrevisté en Miembros al Aire y lo imité enfrente de su cara. Y entonces mucha gente me decía, en la calle me decían, tú eres el que habla con Chabelo. Tú vas a ser el protagonista. Y en una función empezó a incendiar el telar. Y empezó a haber llamas y empezó a haber humo. ¿Tú crees que Jorge Ortiz de Pinedo paró la obra y dijo, sálganse todos? Yo hacía un programa para niños en el canal de niños de Cablevisión. Adal se enloqueció con la obra y se enloqueció con lo que hicimos y entró a mi camerino y me dijo, estás cañón. ¿Qué fue Otro Rollo? Pues eso, tal cual como está, como dice el nombre. Te quiero invitar a un proyecto que tengo en la cabeza de un talk show que se llama Otro Rollo. El resto, como te puedes imaginar, es historia. Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. Bienvenidos a Comunicación 5.0, el espacio donde la comunicación se entrelaza con las historias y la esencia de quienes las protagonizan. Hoy nos acompaña un invitado especial, un hombre de escenario, lienzo, luces, risas y sombras. Mauricio Castillo, actor, comediante, productor, director, guionista y también pintor. Inició su formación con estudios de arquitectura en la UNAM y en pintura por Bellas Artes, lo que refleja su profunda conexión con las artes visuales y escénicas. Desde sus inicios en programas infantiles como Cuéntamelo a colores y Mi Planeta Azul, hasta su participación en el icónico programa Otro Rollo, en conjunto con su faceta de productor y director, Mauricio ha dejado una huella imborrable en la televisión mexicana. Su talento también se ha extendido en teatro, cine y doblaje, dando voz a personajes entrañables, demostrando su versatilidad y compromiso con el arte en todas sus formas. Hoy en Comunicación 5.0 exploraremos su trayectoria, sus aprendizajes y su visión del mundo del entretenimiento. ¡Comenzamos! Hola, estamos en Comunicación 5.0 y en la cabina hoy tenemos un invitadazo, Mauricio Castillo. Mauricio, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en la cabina y en la náhuatl. Muchas gracias, es un placer. Es un placer regresar, digo, ya había venido en algunas ocasiones, pero muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Súper. Oye, pues me gusta empezar preguntando a nuestros invitados qué es lo que los trajo al mundo de la comunicación. Hemos tenido gente que ha sido accidente, que ha sido presión de la familia u observación de la familia. En tu caso, ¿qué fue, Mauricio? Es una pregunta muy interesante, te voy a decir por qué. Porque yo no estudié comunicación. Entonces, yo estudié 2 carreras. La primera fue arquitectura en la UNAM, en la facultad. No terminé, no me recibí de arquitecto, pero hice suficientes semestres como para construir una casa, al menos. Y después estudié en Bellas Artes. Estudié pintura en Bellas Artes durante 5 años. Sin embargo, digamos que esto va al margen de estas 2 carreras desde muy tiempo, anterior, es decir, desde que era yo más joven, me involucré de alguna manera circunstancial en el teatro. Porque mi hermano mayor era actor. Y entonces yo pinté siempre desde que era yo niño. Mis padres me metieron en una escuela de arte desde muy pequeño, desde los 8 años. Yo ya pintaba cuando tenía 14 años y estaba en secundaria. Y mi hermano en la prepa, que era actor, ya estaba montando una obra de teatro de Frida Kahlo, sobre la obra de Frida Kahlo. Y en aquella época no había dónde reproducir las obras. Claro. Es decir, no había un plotter, ¿no? Como ahora que te vas a cualquier lumen. Era a mano. ¿Qué? Era a mano. Era a mano o tenías que imprimir fotográficamente, que era extraordinariamente caro. Claro. Porque imagínate los reveladores, ¿no? Bueno, en fin. Entonces me dijo, pues mi hermano pinta, se le ocurrió decirle al director, ¿crees que quiera o pueda? Entonces dije, preguntarle. Entonces me preguntó mi hermano. Le dije, sí, nada más que ahora sí que cómpreme las telas, denme el material y con mucho gusto. Entonces hice 4 reproducciones de 4 cuadros de Frida Kahlo. Órale. Entonces se presentaron en la obra. ¿En qué formato? ¿Qué tamaño? Eran algunos grandes. Grandes. No, eran algunos sí, grandes. Para el teatro tendría que ser. Sí, claro, obviamente.
Había unos de, no sé, de 1,20 m por 80 y así, ¿no? Pues sí. Okay. Otros más pequeños que eran los autorretratos, así como el 70 por 60 y demás. Entonces me quedé como la mascotita de la compañía y estuve presente en todas las funciones. Entonces ahí me traían de arriba para abajo. Ay, Mauricio, claro, qué talento, no sé qué. Entonces, un día, en una función, faltó un actor, que era un papel pequeñito, que era el papel del estudiante, faltó un actor. Y el director dijo, ¿qué hacemos? Y Estrella, que era la protagonista, la que se refería acá, lo dijo, que entre Mauricio, maestro. Y el maestro voltea y me dice, Mauricio, ¿te sabes el papel? Le dije, sí, me lo sé, maestro. Que lo vistan. Entonces me vistieron y me aventaron al escenario. Sopas. De ahí, digamos que ese es como el parteaguas, ese es como el origen de todo. Entonces me aventaron al escenario y ya fue daño cerebral. Es decir, ya, te lo juro, ya cuando entré a primero de prepa, ahí en la prepa 6 en Coyoacán, que es de la UNAM, en lugar de irme a artes plásticas, como debe haber sucedido en la lógica, en mi lógica, entré al taller de teatro desde el primer año de prepa. Y entonces una cosa me llevó a la otra. Desde cuenta el teatro, yo empecé en el teatro muy joven, te digo, a los 14 años, luego a los 15, 17, 18. Una cosa me llevó a la otra. De trabajar en el teatro, ya teatro profesional y demás, pegamos un brinco natural a la televisión. Es decir, tendría yo, la primera vez que trabajé en televisión, tendría yo 19 años. Estaba yo muy chamaco también, realmente muy joven. Yo seguía estudiando, es decir, yo todavía estaba en los últimos semestres que estuve en arquitectura y a punto de entrar a Bellas Artes, y yo ya estaba trabajando en la televisión. Empezamos con algunas cositas pequeñas y demás. Y ya, lo demás es, pues, el resto es cómo me fui conectando con las cosas que he hecho en televisión. Entonces, yo hice mucha televisión antes de Otro Rollo, que es donde la gente realmente como que me ubicó. Me ubicó más. Pero yo antes de Otro Rollo estuve talachando muchísimos años, haciendo programas para niños especialmente. Ándale. Sí, en Televisa. En Televisa y en todos lados, en varios lugares. De hecho, en Canal 13, antes de que fuera en Mivisión, estuve en Pronarte, que era la productora nacional de radio y televisión, en el estudio Churubusco, que era lo que es ahora el Canal 22, y eventualmente en Televisa, sí. Ok. Así es. Pero qué buena historia. Y sabes, no conozco a nadie, que posiblemente sí haya alguien que no tenga esta característica, pero no conozco a nadie que haya pasado por un teatro, ya sea en el escenario o detrás, y como bien dices, que no tenga ese pinchazo para toda la vida. Sí. O sea, el teatro tiene una magia aquí, no me acuerdo con quién alguna vez lo comentamos, pero el magia... Yo alguna vez hice teatro de chavo también. Yo estuve ahí con los Vaselinos en su primera generación. Pero pues yo lloro cada vez que me siento a ver una obra de teatro y nada más se abre el telón y veo a salir los actores y hay una entrega ahí completa, ¿no? Es que es una experiencia completamente diferente y única. O sea, comparada incluso con el cine o con la televisión. La experiencia teatral, tanto para el actor como para el espectador, es exactamente la misma. Es completamente catártica. Se puede sentir una vez y además es completamente distinta. Por mucho que yo haga una obra de teatro más de 100 veces o 200 veces, que es bastante común en el teatro, no es lo mismo una función que otra o que otra o que otra. Digo, lo debes de saber, no. Sí. Y siempre se sufre igual, ¿no? Es decir, el nervio siempre de salir al escenario y saber que el público está allá afuera, ese nervio nadie te lo quita. Ya hay un intercambio de energía. Fue Nicolás Alvarado. Ya creo que sí fue Nicolás Alvarado. Que lo conversamos. Ya hay un intercambio de energía. Si el público está apagado, ¡pum!, te empieza a ponchar y tienes que ver cómo ir a por ello a rescatarlo. Y si el público está encendido, pues te catapulta. Claro. Aunque te sientas mal, aunque no sea tu gran día, ¿no? Y además también aprendemos que en el teatro se tiene que dar función, aunque haya 5 personas, 10, o esté el teatro lleno. El respeto que se le tiene al público por estar es el mismo. Sí. ¿No? Y lo tienes que hacer. Salvo que los empresarios digan cancelo, ¿no? Claro. Sí. Que suele ser bastante común de pronto también. Como actor y como staff, tienes que estar al pie del cañón, efectivamente, siempre, aunque haya solamente una persona. Y me ha pasado de todo en el teatro, ¿no? Estaba yo con Ortiz de Pinedo en una obra de teatro en el Teatro Libanés que se llamaba Sálvese quien pueda. Ortiz de Pinedo me dio el protagónico, lo cual era muy raro en Jorge. Sí. Y entonces me dijo, Mauri, lo vas a ser el protagonista, ¿no? Bueno, entonces me tocó hacer el protagonista y en una función
se empezó a incendiar el telar, que es la parte de arriba donde está. Se empezó a incendiar porque una tela se atoró en una de las lámparas y las lámparas de teatro son muy calientes. Sí, claro. Y se prendió y empezó a haber llamas y empezó a haber humo. Se dieron cuenta en las 3 primeras filas de adelante. Ajá. ¿Tú crees que Jorge Ortiz de Pinedo paró la obra y dijo, sálganse todos? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué hizo? Una señora en la tercera fila le dijo, don Jorge se está quemando de arriba. Y dijo, se voltea y le dice, así literal, le dice, son los vecinos que están cocinando, no hay problema. Así le dijo. Y claro, para ese entonces ya habían subido. Ya había gente. Ya habían subido, ya habían quitado la tela y no pasó a mayores, pero sí se hizo una nube de humo interesante. Bueno, pues así es el teatro. Es completamente inesperado. Entonces, y la experiencia esta no la cambias por nada, ¿no? Por más que el cine tiene un proceso y es muy profundo, o la televisión, que es muy efímera también. Sí, es distinto. Exacto, es eso. No podemos categorizar en un término de mejor o peor, sino simplemente es distinto. Claro. Pero sí, yo nunca he estado en tele, pero asumo también la gente que se para en un foro de tele, pues de pronto también tiene el pinchazo de la tele. Por supuesto. Sí, de hecho a mí tanto el teatro como la televisión para mí han sido parte importantísima de mi vida. Es decir, más allá de mi carrera como artista plástico, digamos que la televisión pues me marcó completamente con un antes y con un después, ¿no? Yo el primer día que llegué a la televisión y que entré a un estudio de televisión, me quedé marcado. Es decir, realmente sí me hizo una marca muy profunda, ¿no? Sí. Me dejó marcado. Y oye, a ver, y quiero rescatar también algo que comentaste hace un momento. Entraste a la tele como consecuencia de todo esto. Empezaste a hacer cosas infantiles, cuentos, ¿no? Hice programas para niños, la mayoría de las cosas antes de Otro Rollo. Eso. Y dijiste, y me empecé a mover. Y empecé a contactar o algo así. Sí. ¿No? Pero como que empezaste a jugar el juego de las relaciones y eso te llevó a uno de tus momentos cumbre en tu carrera, que es Otro Rollo. Otro Rollo, que de hecho... Más que cumbre diría yo que es como el parteaguas. Es decir, yo mi vida profesional en la televisión la defino como antes de Otro Rollo y después de Otro Rollo. De acuerdo. Que no es que una sea mejor que la otra. Simplemente lo que cambia es lo conocido que eres. De acuerdo. Y que la gente te empieza a reconocer en la calle, pues. Perfecto. ¿no? Y que se abren puertas, eso es importante, que se abren puertas para otras cosas, porque dicen, primero es el que sale en la tele, después... el que sale en Otro Rollo. Después, es Mauricio Castillo. Exacto. Para eso pasaron algunos añitos, no fue tan inmediato. Pero te abren puertas porque dicen, claro, es Mauricio Castillo. Por supuesto. Entonces te abren las puertas para otras cosas que es interesante. Ya te empiezan a hablar más para otros programas, incluso para teatro. Te hablan más para teatro porque ya eres alguien que tiene cierto nombre, etcétera. Entonces sí. Sin embargo, antes es difícil porque se acaba una chamba y para ver cómo le haces para jalar otra, ¿no? Involucrarte con otra y demás. Claro, vas conociendo productores, te vas relacionando de alguna manera y más que buscarlo, se da un poco por la constancia de estar trabajando en la televisión con cierto periodicidad y con rigor, ¿no? Que esto me parece que es importante. Y con gusto, claro. Y con gusto, ¿sabes? Si disfrutas eso, aunque no tengas trabajo, la gente disfruta mucho haciendo televisión. Sí. Y es una droga, la verdad, igual que el teatro. Es algo muy, muy adictivo. Es decir, algo que sales y la adrenalina que me procuró estar en el escenario y ver el público y sentir que al final te aplauden, primero porque actuaste y luego porque hiciste los cuadros de la obra de teatro, pues te dejan marcado para siempre. Es una especie de droga, ¿no? Sí, no, sin duda. Es una droga que en la mayoría de los casos no es letal, pero es una droga. No es letal. No. Me refería a lo que produce como dopamina. Eso. Al goce de hacerlo igual a televisión. Yo tengo ya más de 40 años trabajando en la televisión y he hecho de todo. Es decir, hasta he producido y he dirigido. Lo que más he hecho en los últimos años es dirigir y me encanta. Es algo que he disfrutado mucho en los últimos años. Ya, creo que vale la pena abrir un paréntesis para que nos digas por qué Otro Rollo
es este parteaguas? O sea, ¿qué fue otro rollo en la televisión mexicana? Porque a lo mejor la mitad de nuestra audiencia sí lo entiende, pero a lo mejor la otra mitad, pues no. ¿Qué fue otro rollo? No, quizá la otra mitad que no. Yo creo que sí tienen posibilidades de acudir a lo que es otro rollo, porque ahí está. Es decir, lo pueden ver en todos lados. Pero entenderlo en el contexto, o sea, pensando en los medios de México y en la televisión con la fuerza que todavía tiene, pero en ese entonces era hegemónica. Claro. ¿Qué fue otro rollo? Pues eso, tal cual como está, como dice el nombre. Mira, fueron muchas circunstancias que se juntaron para que esto se llevara a cabo. Uh-huh. Una, que el equipo que se formó con Adal, circunstancialmente fue muy afortunado. Uh-huh. Yo conocí a Adal antes. Adal es de Monterrey. Vino a Monterrey con una sola idea de trabajar en la televisión. Triunfar, así en pocas palabras. Entonces, él estaba muy metido y entonces él se relacionó muy bien con todos los ejecutivos antes de otro rollo. Entonces, insistió mucho con la hermana de Emilio Azcárraga, con Ariana, de que le dijera, porque esto en palabras de Ariana estuvo fregando todos los días, lo fregaba a Adal, le decía, por favor, dame la oportunidad, no sé qué. Y le decía a Ariana, tú no eres bueno para la televisión. Tú no vas a servir para la televisión. Vale. Tú eres bueno escribiendo y bueno algunas cosas produciendo, pero no eres bueno para el cuadro. Ajá. Insistió, hasta que para que lo dejara de molestar, le dijo a Adal, está bien, te voy a dar una oportunidad para que me deje de estar molestando, pero te voy a asignar un productor que era Guillermo del Bosque, que en paz descanse. Entonces me dijo, te voy a asignar ¿cómo se llama? A Guillermo. Y entonces esa fue nuestra entrada unicable ya en Televisa. Pero yo empecé en otro rollo desde Puebla. Y a mí cuando me habló para hacer el programa de otro rollo, porque lo hacía en Puebla, en Telecable de Puebla. Y ahí estaba Lalo Suárez, que actualmente es mi socio, que es productor de uno de los mejores productores de Televisa. Estaba Jordi Rosado, Adal y yo, nada más los 4. Y entonces empezamos a hacerlo. Yo fui a hacer sketches, nada más. Porque yo conocí a Adal. Perdón que te interrumpa, pero mientras le insistía Ariadna, ya traía... Otro rollo en Puebla. O sea, ya traía pantalla, digamos. Sí. Ya en Puebla. Está bien, en Puebla. Pero, y en una televisora de cable. Es decir... Sí, o sea, lo veía muy familia poca gente. Y un poblano ahí despistado. Exactamente. Muy poca gente en algunos fraccionamientos. Eso, pero la otra pregunta que ya se responde por sí solo es si la idea que él estaba proponiendo a Televisa era un talk show. Sí, era. Definitivamente sí. Porque ya existía. Porque cuando yo fui, ya lo habían hecho, ya llevaban como 4 o 5 programas. Llevaban más, o un par de meses quizá. Vale. Cuando yo llegué, Adal es 2 años menor que yo. No voy a decir su edad, pero bueno, sí voy a decir la mía, ¿no? Entonces, Adal, y yo lo vi haciendo el monólogo, improvisando el monólogo, solo con algunas ideas en un pequeño monitor. Ajá. Y dije, este hombre lo hace muy bien. Esto lo hace muy bien, de hacer el monólogo. Yo vi a Jordi con los reportajes. Jordi es 10 años más joven que yo. Tenía en ese entonces, él tenía... haber tenido 20, estaba en sus 20s. Haber tenido 25 o 26. Lalo Suárez igual. Estaba en sus 20s, también 24 o 25. Cuando yo entré a la cabina y vi a Lalo Suárez dirigiendo cámaras, un chavo de 25 años dirigiendo como dirigía, y le dije, oye, yo conozco muchos directores de cámaras. Nadie dirige como tú, primero. Mucho menos tan joven como tú. Entonces, luego ya me entero, claro, después de muchos años, que Lalo Suárez es de la familia Suárez. Es decir, su tío era Alejandro Suárez y el otro tío era Héctor Suárez. Y el abuelo de Lalo Suárez, Castellot, es ni más ni menos que Gonzalo Castellot, que es pionero de la radiocomunicación en México. Es el primero que tuvo una estación de radio en el país, que fue la XEQ. La XEQ. Él fue, y además fue locutor desde entonces. Entonces dije, no, pues lo trae en la sangre. ¿Qué Lalo pedazo Suárez, de historia acabas de aventar? No, claro, Lalo Suárez, es nieto de Gonzalo Castellot. ¿Qué es? Un pionero. O sea, incluso es anterior a... Claro, contemporáneo de Emilio Azcárraga, Vida Urreta, que ni la W todavía existía. La primera que fue la XEQ, en fin. De acuerdo, Y yo dije, wow, entonces me invitaron, entonces el director de Telecal le dijo, oye, Mauricio, lo hizo muy bien. Hicimos el primer sketch que era un flash informativo.
¿Por qué no le pides que se quede? Hay muy poco dinero, me pagaban 300 pesos por programa. Y Adal me dijo, le dije, por supuesto que me quedo. Y yo iba por 300 pesos cada semana a grabar a Puebla. A Puebla. ¡Wow! Oye, pero qué barbaridad. Y a ver, y un poco para cerrar este bloque. Lo dijiste hace un momento. Había un gran equipo, pero no era un equipo, o sea, digamos, entiendo que a lo mejor el más novato era el propio Adal, porque este Chavo Suárez pues vio a sus tíos y al abuelo y a lo mejor estuvo mucho tiempo en foros de radio y tele. Tú ya tenías tu experiencia. Yo ya llevaba rato. Tú llevabas rato, entonces... y bueno, ¿y Jordi dónde viene? Jordi salió igual que Lalo Suárez. Jordi y Suárez estuvieron juntos. Estuvieron juntos en la universidad, salieron de la universidad, pues salieron y empezaron a trabajar en Cablevisión. ¿En cable? En Cable Deporte, hace muchísimos años. Y ahí se encontraron con Adal. En Cable Deporte. Yo hacía un programa para niños en el canal de niños de Cablevisión y estaba yo al aire haciendo un programa infantil en la temporada de vacaciones y Adal estaba ahí. Entonces Adal iba a la cabina a molestar, nada más porque no sabía hacer otra cosa. Y yo decía, este cuate, ¿no? Le dije, qué molesto, ¿no? Viene a dar lata nada más. Iba a diario porque tenía un hambre por el cuadro, ¿sabes? Por estar a cuadro, pero terrible, sí, babeaba cualquier cosa que... Y el programa que yo hacía era muy entretenido, se llamaba Summer Kids, y lo hacía yo con otro conductor que se llama Lalo Quero, que estuvimos juntos en Canal 3 hace muchos años. Entonces, y estuvimos luego estuvimos ahí juntos en Cablevisión, y después de ahí pegamos el brinco a Canal 5, con un programa para niños, antes de Otro Rollo. Y entonces al otro se le caía, se moría de la envidia, ¿no? Claro, ya estabas en tele abierta. Yo estaba en tele abierta, y entonces cada vez que nos veía, le decía, es que ustedes ya están en tele abierta. Y decíamos, pues sí, pero no importa, o sea, vas a ver que va a llegar. Y cuando llegó, me habló. Mira, yo hice un espectáculo de cabaret, un espectáculo en un lugar que se llama la Capilla El Hábito, que estaba en Coyoacán, donde se hacía cabaret. Y yo monté, escribí un espectáculo. Era un espectáculo de cabaret que se llamaba México y sus tradiciones, que era como una cabina de radio. Y entonces, este show yo lo hice con otro amigo. Hicimos una temporada como de 6 meses y Lalo Suárez y Adal me fueron a ver. Y saliendo entonces hacía yo muchas voces y eran 2 locutores de radio, así como tú y yo ahora, haciendo toda la programación de una estación de radio que no existía. Entonces inventaban todos los programas. Entonces pasaban de un programa a otro y ellos eran los mismos. Hasta los comerciales los hacían ellos. Qué buena onda. Y había una actriz, entonces eran 3 personajes nada más. Adal se enloqueció con la obra y se enloqueció con lo que hicimos y entró a mi camerino y me dijo, estás cañón. Y me dijo, te quiero invitar a un proyecto que tengo en la cabeza de un talk show que se llama Otro Rollo. En cuanto lo tenga, te voy a hablar. Y yo, sí, Adal, claro. Sale, órale. Sí. Cuando lo empezó a hacer en Puebla me habló y me dijo, quiero que te vengas porque lo estamos haciendo en Puebla. Qué bueno. Y de Puebla lo que hizo fue editar lo mejor de Puebla, se lo trajo a Ariana y le dijo, aquí está el programa. Y fue ahí donde Ariana le dijo, está bien, ya no me molestes, te voy a dar la oportunidad. El resto, como te puedes imaginar, es historia. Pero qué buena onda, porque muchas veces los alumnos nos preguntan, oye, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Qué tengo que hacer para llegar al punto que quiero llegar? Claro. Y nuestra respuesta, pues es, tú te tienes que hacer el camino y en este mundo son las relaciones y también es el trabajo fuerte. Sí, ¿no? además, algo que creo que es importante para toda la gente que nos está escuchando, para todos los muchachos, es algo que me parece que es muy importante, es nunca claudicar. Esto, de verdad, suena muy fácil decirlo. Yo estuve a punto de abandonar todo. Justo en 1995 yo tenía 35 años, ya estaba yo casado, no tenía hijos todavía, pero yo ya había dado lata mucho tiempo antes en la televisión. Entonces yo no veía hacia dónde iba yo con un rumbo más o menos fijo o que se viera algún camino por donde pudiera yo seguir. E iba yo a dejarlo, es decir, iba yo a dejarlo y a dedicarme a otra cosa. Entré a trabajar en un parque de diversiones que se llama Reino Aventura en aquella época y me convertí en gerente de imagen y me convertí de un día para otro en ejecutivo.
y estaba yo ya de traje, ¿no? De la que tele, nunca me... Sí, algo de innato. sí, caray. Algo que muy poca gente sabe. Entonces, era yo gerente de imagen. Entonces, iba yo de traje todos los días. Estaba yo encargado de todo lo que se ve en el parque. Ajá. Desde letreros hasta... Qué interesante también. colores, fachadas del pueblo vaquero, del pueblo mexicano. Y tenías muy buen background para poder hacer eso. Muy bueno, porque cuando yo llegué, pues, les mostré todo lo que yo había hecho de dibujo y de ilustraciones y claro. todo esto. Incluso de trabajo para niños. Me contrataron inmediatamente. Incluso estaba yo tenía, no sé, más de 100 o 200 personas a mi cargo. Toda la gente de limpieza estaba a mi cargo, porque es imagen. Claro. La basura y tirar, lo que está tirado. Sí, muy en de imagen, Disney, son personajes. Es completamente de Disney el tema. Ajá, sí. Aprendí mucho sobre ese tema. Estaba yo en mi mejor momento como ejecutivo de Reino Aventura, ¿no? Tratando de conquistar ya de pronto de una gerencia pasar a una dirección, ¿no? Cuando se me atraviesa Adal y me dice, maestro, ya conseguimos la oportunidad y vamos a hacer otro rollo en Unical. Le digo, no manches. Le dije, tienes que venir, tienes que estar con nosotros. Y claro, entonces me salía yo de Reino Aventura, escucha esto, te va a gustar. Me salía yo de las juntas de Reino Aventura o del parque de Reino Aventura para ir a grabar a Televisa. Otro rollo, grabar los sketches, porque el programa era en vivo, lo hacíamos en la noche. ¿En San Ángel o Chapultepec? En San Ángel. Entonces, yo en el coche he hecho la raya, grababa, y si me daba tiempo regresaba. Entonces, cuando el programa salió al aire en Unicable, te dieron cuenta porque me empezaron a ver ahí. Ok, claro. Entonces, para no hacerte el cuento largo, el director de Recursos Humanos me dijo, Mauricio Castillo está faltando al parque porque está en la televisión. ¿Cómo? Sí, está en la tele, está en un programa y ahí está. ¿Qué comes que adivinas? Exacto. Y él me corrió. El director de Recursos Humanos me corrió. Me corrieron. Órale. Que fue lo mejor que pudieron haber hecho, la verdad. Pero así, o sea, sin agua va nada más. No, me corrieron, así me dijeron. Gracias. Que por favor, el director de operaciones me dijo, Mau, pues tienes que ir a Recursos Humanos, que si pasas con Gerardo Roca. Paso yo, madre santa. Pues nada, ¿no? Me corrieron. Es lo que es. Pedí mis vacaciones, me acuerdo perfecto. Me las dieron porque tenía yo año y medio trabajando, había pedido vacaciones. Ok. Y habían nacido mis hijos. Imagínate, eran bebés. O sea, en ese periodo. En ese periodo ya mi mujer se embarazó y además son cuates. Tengo tengo gemelos. Ok. Ya eran bebés, tendrían 2 o 3 meses. Tendrían 4 meses cuando me corrieron. Entonces me fui de vacaciones para descansar un poco, dejé a mis hijos encargados, me fui con mi mujer de vacaciones una semana a Cancún y regreso y lo primero que me dicen es pasa a Recursos Humanos y me corrieron después de mis vacaciones. Sopas. Okay. Y ya, entonces nada, me quedé con otro rollo. Dije, un cheque por algo por otro, pasan quizá las más cosas. chiquito en ese momento. En ese momento era más chico, obviamente. Porque yo en Reino Aventura ganaba fijo como ejecutivo, ganaba mucho mejor que lo que me pagaban por llamado en Televisa, ¿no? Claro. Con el tiempo las cosas mejoraron, digamos. ¿No? Se fueron acomodando. Todavía conseguí trabajar de lo mismo en la competencia de Reino Aventura, que era Grupo Mágico. Ok. Divertido, digamos, para los que se acuerdan de aquel parque de diversiones y la feria. Mira, cuando existía en otro, cuando se llamaba la feria. La feria, de Chapultepec. Con la montaña rusa y todo. Entonces pasé de una a otra. Qué interesante. No, bien padre, la verdad. Y entonces empezó a otro rollo a convertirse. ¿Cuánto tiempo estuvo en cable y pegó el brinco a la abierta? En cable ¿Un año y medio? No, estuvimos 3 años en cable. 3 años. 3 años antes de entrar a Canal 5. Pero fue, según mi memoria, muy rápido se posicionó como el programa número 1 en No en tanto, te platico más o menos de tiempos. Nosotros empezamos en el 95, en el 96 entramos a Unicable. Unicable. Y entramos tienes razón, son 2 años nada más. En el 99 entramos a Canal 5. Ok. Muy famosos en el 2002. Pero ya en abierta. Ya en abierta. En Canal 5 ya 3 años después. Ya cuando fue Ricky Martin como invitado a otro rollo, que fue por ahí del 2002, ahí fue la catapulta. Ok. Ahí fue el empujón durísimo. Ahí sí fue cuando los ratings eran muy notables. Okay. Lo veíamos todas las semanas. Y ya cuando empezaron a ir los artistas internacionales fue después del 2002. Okay. Ya para el 2004, para ser más precisos, era una locura. Una locura. Sí, porque, movieron la cultura. Sí. O sea, de ahorita a lo mejor no me voy a acordar, pero había cosas que ahí se decían, cosas que ahí se hacían y que luego la gente empezó a repetir. Ajá. Y entonces ese eco en la sociedad así es.
Y en esa época, que ya era bastante avanzado la tele, pues es súper poderoso. Sí, ¿no? muy poderoso. No muchos logran eso, ¿no? Creo que se hicieron cosas que nunca se habían hecho antes en la televisión. Sí. Como dices también, lo dijiste hace rato, muy acertadamente, sí había una hegemonía. Es decir, Televisa tenía prácticamente el poder de la televisión abierta en México. Uh-huh. Los canales de televisión restringida no eran tantos. Uh-huh. Televisión Azteca en ese entonces no era competencia, Sí, nunca lo fue. Ajá. Tenemos prácticamente el poder, ¿no? Teníamos el control en todo el país de lo que se veía en televisión abierta, que sigue siendo muy importante. Luego ya, estamos hablando, amigos, antes que existiera ninguna plataforma de nada. Es decir, no había nada de eso. Ni apenas el celular. Difícilmente había celulares y mucho menos internet. Sí, ¿no? Mucho menos internet. El internet llegó mucho después. O quizá llegó en esa como época. A la par, 96, llegaron, 96, 97 empezó el internet, pero de una manera como muy de consulta y esta cosa. Como y los chats estos en vivo, ¿no? Así es. Y luego ya poco a poco fueron así, eran las páginas, pero ¿cómo les llamaban? Los .coms, ¿no? Sí, o sea, digamos, los .coms que empezaban en aquel entonces y las empresas era como lo que empezaba. Pero no había esta cosa que es hoy, obviamente. Uh-huh. Y la verdad yo creo que tuvo mucho que ver. Ahora, sí intentamos tratar de hacer algo completamente nuevo cada semana. Es decir, la verdad es que decíamos, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué sigue? No hay otra manera. ¿Cómo eran esas juntas? ¿Cómo llegaron a tomar esas decisiones que de pronto fueron muy disruptivas? Uh-huh. Que incluso hoy se pueden encontrar todavía cosas que a la fecha incluso serían hasta mal vistas, probablemente. Muy probablemente. ¿Cuáles eran esas juntas de producción y cómo intercambiaban? O sea, ¿cómo llegas a esa innovación? Sí. Te voy a decir una cosa, sí hay inspiración y sí hay obviamente mucha influencia de programas americanos como Saturday Night Live, ¿no? Digamos que SNL es nuestro... Es como nuestro alma pater, ¿no? Por decirlo de una manera. Conceptualmente, somos muy parecidos a Saturday Night Live. Okay. O los shows de talk show gringos como Letterman o David Letterman o Jay Leno, o en otros tiempos Johnny Carson. Exacto. De acuerdo. Entonces, las juntas creativas eran muy similares ahora que veo el programa 50 años de Saturday Night Live, muy similares a eso. Era una junta creativa en donde nos juntábamos todo el equipo creativo de producción y toda la producción todos los miércoles, que era después de que saliéramos al aire. Si salíamos al aire los martes, inmediatamente el miércoles había una junta de producción que era prácticamente todo el día. ¿Incluyendo a Adal? Incluyendo a Adal, incluyendo todo el equipo creativo. Uh-huh. Y ahí aventar ideas. Okay. Y de ahí decidir qué era lo que iba a pasar en el siguiente programa. Es decir, decidíamos, tenemos un pizarrón, decíamos monólogo, qué tema de monólogo, tal, no sé qué. Entonces dábamos anécdotas para el monólogo. Todos colaborábamos con el monólogo sobre anécdotas de la mamá. Tu mamá decía esto, mi mamá decía esto, me hacía esto, y una vez me hizo esto, etcétera. Frases de mamás, todo. Uh-huh. Todos colaborábamos. Te tomaba nota. Sketch, flash informativo o qué, una situación tal, no sé qué. A mí se me ocurrió una cosa de que puede ser 1 o 2 sketches. Ajá. Invitados, ¿quiénes? A ver, dirección artística, ¿quién podemos invitar? No, pues a fulano, las disqueras, etcétera, el músico. Todo se hacía en un día, íbamos a comer, en algunas ocasiones regresábamos para que en esa misma tarde tenían que empezar a tramitar servicios de producción a Televisa para tenerlos a tiempo para el siguiente martes. Era semanal. Era semanal. Ok. Y de tal manera que en algunas ocasiones o grabábamos el sketch el mismo martes en la mañana, o quizá, si teníamos tiempo, o en una locación en el resto de la semana, en jueves, en el miércoles, el jueves o en el viernes, o el mismo lunes en la mañana. Oye, ¿te acuerdas de los números de rating? O sea, me acuerdo, era una cosa brutal. Sí. Brutal. Sí, me acuerdo vagamente. O sea, un poco a donde quiero llegar, y a lo mejor tú lo tienes fresco, es... ¿Cuánta gente los llegó a ver al mismo tiempo? Mucha gente, muchos millones de personas. Porcentaje de la población. De hecho, el programa más visto de esa hora en todos los canales. Sí. En televisión abierta. Incluso tenemos más gente viéndonos. Es que además el rating se mide de dos maneras. Uno es el share, ajá, que es lo que se comparte. Exacto. De todo lo que está prendido, lo que tú estás ocupando. Lo que tú estás. Y el otro son los encendidos. Exacto. Que es la cantidad de televisiones que están prendidas en el país. O sea, hay esos dos números. Ajá. Nosotros tenemos el share más alto con los prendidos más altos. Era una brutalidad, lo que te quiero decir. Una brutalidad. De tal manera que Televisa vendió más caro los comerciales en Otro Rollo que en el noticiero
en su momento Guillermo Ortega y después con López Dóriga, que eran los estelares del horario estelar del Canal 2 en ese entonces, que era el noticiero, que era a las 10:30 de la noche. Pues ahí está dicho todo. O sea, Era si brutal. comercialmente llegó a ser el top. La diferencia era de 3-1. Y sin exagerar. 3-1. O sea, empataban con un América Chivas. Sí. Que es el rating más alto que se puede tener. Sí, por supuesto que sí. Ajá. No se podía en ese Por entonces. supuesto que sí. Y barríamos obviamente a la competencia. No Sí. teníamos competencia. No había. Pero barríamos con López Dóriga ese día o con Guillermo Ortega. Al 3-1. Es decir, tenemos 2 veces más rating que ellos. Por decir, si ellos tenían 10 puntos, nosotros teníamos 30. O sea, llegamos a tener 22 puntos en contra de 7 o 8 que tenía el Canal 2. Que es una locura. O sea, si en ese entonces, y voy a hablar a lo mejor sin los números en la mano, pero pon tú, cerremos el número, que habría 100 millones de habitantes en México. Sí. A lo mejor al mismo tiempo los estaban viendo 40, 45 millones de personas. Es una brutalidad. Es una locura. Una locura. Ok. Una locura. O sea, para mí se convirtió en una locura. Ajá. Para mí, para mis hijos se convirtió en una locura. Es eso, a ver, ser una figura pública de ese tamaño, Sí. ¿qué te implica en tu persona? Tiene muchos problemas. Sí. Muchos problemas en muchos sentidos. Sí, no es difícil. Nadie, no lo aprendes ni en ninguna universidad, ni en ninguna escuela. No hay un ¿Cómo libro. lidiar con la fama? No hay manera. Depende mucho también de tu educación y tu formación para responder ante ella. Claro. Pero es un monstruo. La fama te devora y te devora las entrañas también. Es algo muy difícil con lo que tienes que lidiar. Ahí es donde podemos decir que esa droga que en un principio es bonita, Sí. que te genera dopamina, aquí es cuando puede tener fentanilo. Sí, ¿no? cuando tiene fentanilo, definitivamente. Y tú sabes si te conviertes en un gran adicto y te mueres, ¿no? Sí, porque no hay... Sí, como la heroína o el fentanilo. Exacto, no hay nada que le pueda sobrevivir a... Ni a hay esos un niveles de antídoto fama. tampoco para eso, ¿no? Ahí tenemos a ¿No? las Britney Spears y... Claro. De esa época, Por supuesto, ¿no? por supuesto. ¿No? A todo el mundo le afecta la fama de una u otra manera. E incluso, pues, para bien o para mal, hay quienes la administran bien y hay quienes no, la verdad. ¿No? Sí, pues es un gozo muy grande con un costo muy grande que si no te das cuenta de lo que estás pagando te puede costar todavía peor. Sí. Y te da también cierta estabilidad económica, por ejemplo. Ah, no, sin duda, porque también te llegan las marcas comerciales, ya Sí. te utilizan, entonces eso Exactamente. se convierte como en una cosa virtuosa. Y hay quienes hacen mucho dinero y Sí. otros que no, como yo. A ver, Mauricio, estamos hablando ya de la persona, ¿no? Y ahorita, de aquí en adelante, me gustaría enfocarnos en eso. Sí. Pues, a ver, haciendo como un resumen grande, viviste un grandísimo momento de la televisión mexicana, Sí. con un equipo excepcional, como lo acabas de describir, en una situación excepcional. Pero, pues, como todo imperio, ¿no? Pues viene la bajadita después. Así es. Y luego tienes otra serie de experiencias, ¿no? Sí. En televisión. Vamos hasta el presente, Sí. ¿no? También tuviste programas muy exitosos en cable y eso, si quieres comentarnos un poco. Pero lo que me gustaría luego entender es cómo te reconfiguras, ¿no? Y cómo entras a esta etapa, digamos, de madurez profesional, y etcétera, después de haber vivido todo eso. Es difícil, ¿no? Supongo que el reto ha sido muy fuerte, pero hemos sido muy afortunados también, por otro lado. En algún momento alguien dijo que en programas como estos, cuando se disuelven, cuando terminan, la mayoría de los elencos se dispersan y terminan no haciendo cosas más importantes de lo que hicieron en otro rollo. Y hubo quienes auguraron eso para nosotros. Y no, a nosotros nos fue muy bien a todos. Es decir, empezando por el mismo Adal, ¿no? Sí. Siguiéndolo por Jordi, que ha sido extraordinariamente exitoso, Sí. pero brutalmente exitoso. Es decir, Jordi lo que ha hecho le ha ido bien. Desde escribir libros hasta tener podcast, hasta tener programas radiofónicos o entrevistas, etcétera, ¿no? Sí. Le ha ido brutalmente bien. A Roxana Castellanos le fue muy bien. Uh-huh. A partir de que hizo el personaje de Yanira, fue una locura. Triunfó como conductora y como actriz. Ok. A Consuelo Duval igual. También. Consuelo Duval fue de las primeras que tuvimos en otro rollo como el elenco. Antes que Roxana. Antes que Roxana, de hecho. Uh-huh. Empezó, de hecho, Derbez no quiere reconocer
Los pininos fueron otro con rollo. nosotros y que literalmente Derbez no la robó. Hasta hubo un pleito ahí, un pleitillo ahí entre Derbez y Adal. Ajá. En otros tiempos, digamos. Qué bueno. Pero por supuesto que también la catapultó la familia Peluche a Consuelo brutalmente. También extraordinaria actriz. Sí. A Lalo España ni se diga. Ni se diga también. Ni se diga también. Y a Gaby Platas también. A Gaby Platas también. Entonces, y a mí, de otra manera. Yo terminando todo rollo, lo primero que hice fue Qué madre tan padre con Maribel Guardia. Ok. Que era mi primer estelar ya en un programa de comedia. Ok. Que eso para mí, y que fue muy importante. Fueron pocos capítulos que se grabaron, pero le fue muy bien. Es decir, se repitió durante más de 10 años. Qué madre tan padre. Se repitió. Yo cobraba regalías por eso. Cobré durante 10 años regalías de Qué madre tan padre. Wow. Después, inmediatamente después, fui productor de los simuladores, que esa es una etapa, digamos, poco conocida de mí, con Lalo Suárez, que es mi socio ahora. Hicimos los simuladores, que fue una serie que se hizo para Canal 5 y para Sony, y nos fue muy bien. Ok. De hecho, recibimos una nominación a un Emmy y fuimos a Nueva York a las nominaciones. Ya llevo 2 nominaciones de Emmy. Bien. La tercera es la vencida. Sí, la tercera eso justo les dije, porque ganamos una nominación el año pasado por Me Caigo de Risa. Ok. Ese lo dirijo yo. E inmediatamente terminando los simuladores, entré a Miembros al Aire. Ajá. En Miembros al Aire yo estuve 9 años en ese proyecto. Un proyectote también. Sí, y sigue al aire y actualmente se produce en mi casa productora, que es Bola 8 Producciones. Lo sigue produciendo, ya lleva más de 16 o 17 años al aire. Ándale. Y lo producimos nosotros. Ajá. Entonces, la verdad es que Miembros al Aire para mí también es algo muy importante dentro de mi carrera, porque estuve 9 años al aire con eso y ahora se sigue produciendo después de muchos años. Ok. Después de Miembros al Aire, no sé qué siga, fíjate, yo ya perdí la cuenta. Ajá. Pero lo que hice durante muchos años ha sido dirigir. Supongo que lo que sigue en importancia es Me Caigo de Risa. Porque ya llevamos 11 años, vamos para el año 11, de hecho. Grabamos la 11ª temporada en 2 meses, empezamos. Ok. Llevamos 11 años con eso. Eso en resumidas cuentas. Ok. Estuve 3 años y medio en Canal 6 haciendo algo que no había hecho nunca, que era hacer un programa de noticias. Sí. Y más nada, la verdad es que... ¿De corte serio? No, de corte con sentido del humor y con crítica. Jiribilla. Okay. Con crítica, con jiribilla, sin duda. Se llamaba Las Rapiditas y la verdad es que me fue muy bien durante esos 3 años y medio, porque nos metimos con todos, ¿no? Con todos, o sea, con todos. Sin tocar al presidente, eso sí. Pero tenías de dónde cortar. Había muchísima tela de dónde cortar. Sí. O sea, por la cantidad de cosas y de cualquier partido, de cualquier color. Sí, la verdad, de cualquier lado. Este país da mucho peso. Da muchísimo peso. Entonces me fue muy bien porque además, como sea, siempre me gustó mucho la política. Nunca he participado, ni voy a participar, pero sí fue algo interesante hacer, ¿no? Un poco como el update, el Weekend Update de Saturday Night Live, muy crítico, con mucho sarcasmo y mucha... La verdad, muy bien, muy padre. Y lo demás, creo que hasta ahí, digamos, ha sido por la parte de la televisión, ¿no? O de la producción y todo esto. He dirigido mucho. Eso también está bueno. La gente poco lo sabe. He dirigido mucho. Digo, tengo más de 10 años dirigiendo Me Caigo de Risa, pero dirigí muchísimos programas antes. Muchos. Hicimos programas de concursos, dirigí Diseñador Ambos Sexos. No sé, la verdad es que ya perdí la cuenta. Ahorita si me dices, ¿cuál es? Púchala, no me acuerdo de tantos, pero ha sido más de 20 programas. Y si tuvieras que elegir entre estar a cuadro, dirigir o producir. Me quedaba en primer lugar con es como las preguntas de los niños, ¿no? No, sí, pero... ¿Y si no te mueres? Exactamente, y si no te mueres. Me quedaba en primer lugar con dirigir. Ok. Sin duda. Más que estar a cuadro. Ya estar a cuadro ya no me llama tanto la atención. De acuerdo. Creo que ya todo lo que hice ya lo hice en otro momento y la verdad es que me quedaba yo con dirigir, en segundo lugar con producir y en tercer lugar con estar a cuadro. ¿Y teatro? Teatro lo pondría yo al margen de eso, es decir, como en primer lugar, pero al margen, ¿sabes? No podría yo elegir entre el teatro y dirigir. Me gustan las dos al mismo tiempo. Sí, pero dirigir teatro. Dirigir teatro también. También. Y lo he hecho también. Lo has hecho. Sí, claro, por supuesto. Ok. ¿Y dónde te ves en los siguientes 5 a 10 años? Porque el scope no puede ser más largo. Te voy a ser muy concreto, que de eso es de lo que menos hemos hablado. Pero donde me veo en los próximos 30 o 40, ok, ¿te das cuenta?
qué optimista soy con mi edad. Pues seguramente sí. Seguramente. Ajá. Es pintando. Ándale, a ver. Sí. Entonces abrimos esa puerta. Sí, porque la verdad es que en los últimos 10 años he pintado más que en los 30 anteriores. Ok. Y me ha ido muy bien. De hecho, me ha ido mejor que nunca. ¿Me ha ido muy bien en qué sentido? En todos los sentidos. En todos los sentidos. La gente, mucha gente del medio, el medio cultural, de los artistas, ya me conoce más. Hay clientes que ya me conocen y han comprado mi obra, digamos. El número de exposiciones en las que he participado y en las que tengo proyectadas ha crecido exponencialmente. Ay, güey. Y la verdad es que he trabajado muchísimo más en los últimos años, insisto, que en los 30 anteriores. Que en los 30 anteriores es lógico. Nunca dejé de hacerlo, que eso es importante. Ok. Pero es lógico porque estuve en este proceso del que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de la televisión. Pero siempre y del estuvo teatro. latente este. Siempre. Y siempre hice exposiciones. Porque además y siempre fue dibujé. lo segundo que estudiaste. Lo primero que hice fue pintar. Pintaba yo desde niño. Acuérdate la anécdota de las pinturas de Frida Kahlo, ¿no? Oye, a ver, te oigo y me viene esta pregunta. No sé si sea ingenua o fuera de lugar, pero... No te preocupes, no lo va a hacer. Después del nombrezote, ¿no? Que te haces con todo esto que hemos venido hablando, de pronto incursionar en un mundo complejo, raro, crítico, subjetivo, como es el mundo del arte. El mundo del arte. ¿En qué momento te la creyeron? Si me dices que te está yendo bien es porque alguien algunos te lo están creyendo. Por supuesto que sí, pero no me lo han creído todos. O sea, ¿Cómo ha sido ese proceso? Muchísimo más difícil de lo que te puedes imaginar o de lo que te pueda yo describir ahora. Empezando por eso que estás diciendo, porque es ¿cómo? Claro. Sí. Ahora resulta que pinta Mauricio Castillo. Sí, ¿no? Ya no tiene nada que hacer allá y agarró unos como pinceles. Ya lo corrieron de Televisa, porque además hay millones de personas que piensan que yo ya no trabajo en Televisa. Claro, como ya lo corrieron de Televisa, ahora pinta, ¿no? Claro. Se fue a Lumen y compró un lienzo. Y ahora pinta cuadritos y los vende. Entonces, no, realmente ese concepto que tienen muchos, porque además lo lees todos los días en todos lados, en donde publico lo que hago, realmente la idea es completamente al revés. Entonces, no soy el actor que pinta, sino el pintor que actúa. O que actúa. Okay. Sí, claro. Porque sigo actuando de alguna manera. Sigo haciendo teatro como actor. Es así, ¿no? Pero ha sido muy difícil. Porque además en el medio cultural son muy celosos. En el medio cultural. Y si el de televisión es así, es pequeño. Lo debes de saber, Andrómeda. El medio de la televisión es muy pequeño. Muy pequeño. Sí, sin duda. El de los actores también. Sí. Aunque nos veamos en todo el mundo. Comparado con otros medios, ¿no? Sí. El de la radio es muchísimo más grande. Sí. Pero el de la tele es pequeñito. Entonces, somos muy afortunados de haber estado ahí. De acuerdo. Y que nos vieran millones de personas durante mucho tiempo. Sí. Es un privilegio. Para mí ha sido un privilegio. Sí. El de los pintores y el medio cultural de este país es el 1% de lo que es la televisión. Y los pintores que llegan, por decirlo de alguna manera, que son reconocidos, son mínimos con... Entonces, te voy a dar un número brevemente. Cuando yo hice el examen para entrar a la Esmeralda, que es la Escuela Nacional de Pintura y Escultura de Bellas Artes, en aquella época se inscribían 5,000. Tómala. Y entraban 500. Sopas. Era brutal, ¿no? Y la mitad se iba en la tarde y la otra mitad en la mañana. Es decir, se repartían 250 alumnos en 2 turnos en la tarde y en 2 turnos en la mañana. Entonces entraban 500 personas de 5,000 en general que se hacía examen. Entrar a la Esmeralda era brutalmente difícil. O sea, era como una locura, ¿no? Yo entré. La verdad es que siempre he dibujado bien y siempre me gustó mucho y siempre me apasioné mucho. Y una de mis pasiones es la pintura. La otra es la arquitectura. No soy arquitecto, pero me encanta. Tengo más libros de arte y de arquitectura que de otras cosas en casa. De acuerdo. O sea, yo me vuelvo loco con la arquitectura, con los espacios y la arquitectura en general. Entonces, para mí fue muy difícil entrar y yo después de haber salido de arquitectura, entrar a la Esmeralda fue una locura y dije, de aquí soy y de aquí nadie me mueve. Claro, quien me movió fue el teatro y eventualmente la televisión. Pero ahora que lo retomo, digamos, estoy encontrando, y a mi edad, un camino muy bueno por donde me estoy orientando más o menos. Y me ha ido muy bien, la verdad es que me ha ido muy bien. Hay mucha gente que ha adquirido mi obra que sabe
que no nada más les gusta lo que hago, lo que me pinta o que me compran porque soy Mauricio Castillo, sino que realmente les gusta el arte y que me han comprado porque creen o piensan que lo que hago tiene la calidad suficiente como para adquirirlo y considerarlo como una buena inversión. Entonces, la verdad es que sí, me está yendo súper bien. Oye, pero eso está increíble porque es algo con lo que empiezas, digamos, es como tu espíritu nativo. Sí. Accidentalmente te desvías y tienes toda esta curva, claro. Pero ahí está latente y qué rico, porque no lo puedo decir de otra manera, de pronto regresar a encontrarte con tu esencia, sí, pero con todo el power. Pero con todo el power, porque además a mí alguien me lo dijo con mucha razón, me lo dijeron hace poco, me dijeron, aprovecha que eres conocido. Después no sabemos qué tanto ayuda. No sabes qué tanto ayuda, pero sí funciona. Porque dicen, ¿cómo? ¿Mauricio Castillo? ¿Cómo? Yo no sabía que pintaba. En Monterrey hace 3 meses, me fui a Monterrey a hacer otra cosa, a promocionar una obra de teatro. Ajá. Y de pronto me encontré por casualidad en una exposición y me encontré con los organizadores de toda la Feria de Arte de Monterrey. Ay, Mauricio Castillo, ¿cómo estás? Y no sé qué. Me encontré con un conocido. Yo conozco mucha gente en Monterrey. Guara. Con la gente con la que iba, le di lecciones de lo que estaba y le dije, mira, esto es así. Le dije, muy padre la exposición de gente joven. Uh-huh. Y entonces me dijeron, ¿cómo tú pintas? Claro. Entonces, cuando vieron lo que hacía, me dijeron, no sabíamos que pintabas. Bueno, para no ser tan largo. ¿Cómo firmas? Mauricio Castillo. Ok. Sí, tal cual. Ok, perdón, te interrumpí. No te preocupes. ¿Cómo? Entonces, para no ser tan cuento largo, voy a la Feria de Arte en Monterrey en octubre. Como invitado especial a abrir, a inaugurar, claro, porque tengo la cara de Mauricio Castillo, claro, pero con un espacio donde va a estar mi obra. En la Feria de Arte de Monterrey. Qué bien. Que además no tuve que pagar nada. Todos los demás pagan. Y entonces no tuve que pagar nada. Entonces, mira, te voy a brevemente, no sé cuánto tiempo nos queda, Andrómeda, pero mira, perfecto. Tengo ahorita 3 invitaciones a 3 ferias de arte. Sin yo buscarlo. Lo que te quiero decir es que sin yo buscarlo. Tengo la de Monterrey en octubre. Tengo una en mayo en Puebla. Y acabo de ser invitado a otra en noviembre en Puerto Vallarta. Las 3 son ferias de arte. Qué buena onda. Pues felicidades. ¿En cómo estás en Instagram? Estoy enloquecido. Mau Castillo A. Mau Castillo A. Sí. Acá ya estás. Mau Castillo A. Y en Instagram lo único que publico es lo que hago como artista plástico. Okay. Es decir, no... ok, ya eché aquí. Mau Castillo. Mau Castillo A. Ahí estoy. Y también está replicado en Facebook. Ahí me encuentran como Mauricio Castillo Pintor. Ok. Como Mauricio Castillo Pintor estoy en échense Facebook. Un clavado. Estoy viendo cosas bien interesantes. Además, muchos como... Es muy pop lo que hago, ¿eh? Muy pop, pero también como muy diverso, ¿no? O sea, es bastante ecléctico, sí. Sí, está eclecticón. Sí, claro. Pero bien, felicidades. Muchas gracias. La verdad es que muy bien. Honestamente, yo no conocía esta faceta y no sabes lo que lo celebro porque, como te hice la observación hace ratito, me parece muy difícil la transformación, romper el cocún y volver a sacar otra vez alas en este campo nuevo. Te voy a decir una cosa, te voy a decir la verdad. Porque la pregunta que hiciste fue crucial. ¿Cómo te ves en los próximos 20 años? Lo cual vamos a poner el 30 con suerte. Venga. La verdad es que yo me veo muy bien y mejor que antes. Okay. Por varias razones. Primero, mi vida profesional dentro de la televisión y todo esto ya se quedó muy bien. Sí. ¿No? Con muy buen recuerdo y muy buen gusto. Incluso con grandes cosas para la gente. Y ahora mis hijos tienen 28 años. Okay. Ya van a hacer su vida. Ok. Dentro de poco, pues ya son gente grande que trabajan y están diseñando su futuro, ¿no? Ajá. Y yo tengo una empresa que es una casa productora, que es Bola 8 Producciones, que camina sola prácticamente. Ok. Que es nuestra. Yo soy socio de mi propia empresa, obviamente. Ahí es donde estás con Lalo Suárez. Estoy con Lalo Suárez, exactamente. Okay. Y somos muy buenos socios y tenemos mucho trabajo. Okay. Y le damos trabajo a mucha gente. Entonces esa parte también a mí me tiene muy tranquilo, claro. Porque tenemos 12 años con la empresa. No empezamos ayer y ha sido un lío sacarla adelante con mucho esfuerzo, pero muy, muy contento con lo que nos da. De acuerdo. Lo que me resta es estar tranquilo pintando, pero no solo pintando que el viejito que ya se muera pintando. No, la verdad es que estoy muchísimo, he reactivado toda esta cosa
todo este gen que traigo. Y estás generándote un camino pero viejo nuevo. Y la gente me está diciendo, una de mis promotoras en Monterrey me dijo, vas a ser más famoso como pintor, yo te prometo eso, que lo que has sido como actor y por haber estado en otro rollo. Le dije, Dios te oiga. Sí, ojalá. Qué bueno. La verdad es que sí, bastante bien. Oye, pues felicidades, Mauricio. ¿No? Qué Muy increíble. Bien. Estoy realmente encantado con esta parte. Oye, también lo repito todos los programas. Tengo un encargo de mi hijo. Tiene 25, cumple en un mes. Pero que es una pregunta muy importante en el programa. Sí. ¿Cuál es la mejor taquería de la Ciudad de México? Buena pregunta. Sí. Muy buena pregunta. Sí, y hemos tenido de pronto silencios incómodos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ay, qué barbaridad. Siempre es un sacón de onda. Sí, pero te voy a decir una cosa. Hay los más conocidos, ¿cómo se llama? Seguramente son los tacos Beatriz que están en Polanco. Ok. Si no los conocen, vayan. Está en la calle de Leibniz. Por supuesto, y son enfrente del farolito original. Sí, exactamente. Ajá. Ahí en Leibniz, Beatriz. en la parte de atrás del Camino Real, los tacos Beatriz. Beatriz, pastor. Sin embargo, los míos, así los de Mauricio Castillo, que para mí son los mejores, son los de La Lechuza, que está en San Ángel. No conozco. Está en la calle de Miguel Ángel de Quevedo, casi esquina con Insurgentes, y tienen de estar ahí cerca de 50 años. O sea, yo los conozco desde niño, y ahí siguen. Se llaman La Lechuza. Están en Miguel Ángel de Quevedo, a media cuadra antes de llegar a Insurgentes. En San Ángel. En San Ángel. Ahí te encargo. Pues habrá que ir. Claro, yo conocí los pastores, para que me entiendan. Ajá. Los tacos al pastor, esto lo digo con mucho orgullo, desde que nacieron. Ok. Porque nacieron en Coyoacán. ¿No? Aunque hay quienes se los atribuyen en otros lados, pero el primer lugar donde se dieron tacos al pastor fueron... Y el primer lugar se llamaba el Rey del Taco, del Rey del Pastor, que está en División del Norte, esquina con Hidalgo, en Coyoacán. Esos son los primeros tacos de pastor que existen en la vida del mundo. Uf, este trabajo arqueológico está... Es que me preguntaste algo que para mí es casi una religión. Los tacos es como una religión. O sea, es algo que... ¿No? Que no hay manera de... Oye, pues felicidades, ya iremos a La Lechuza, ¿no? Por favor. Tú eres la persona 42, entonces tengo 42 compromisos. Bueno, algunos han repetido. Pero bueno, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Un placer, y pues nada, que estos siguientes 30, 40 años que te quedan que sigan siendo igual de exitosos. Exactamente, así será. Muchísimas gracias por la invitación. Y un saludo a todos, chamacos, échele ganas. Esto es Comunicación 5.0. Chao. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.